Este Parlamento que ya no parla, con estos legisladores que no legislan, con estos taquígrafos que ya no tienen que escribir, con estos micrófonos que ya no hacen ruido, con estas audiencias públicas que se realizan en privado, con estas bancas que ya no bancan más a nadie, presidente. Este escenario de show ministeriales, este teatro de candidatura presidencial del gobernador, esta escribanía de lujo, a la que han convertido a la legislatura de la provincia de Córdoba, tiene su responsable, señor presidente. Voy a ser muy breve a referirme a una muy sintética historia. La historia de cómo se fue debilitando la calidad de la democracia en la provincia de Córdoba de la mano del sistemático vaciamiento de la legislatura de la provincia, presidente. Sucede que un día la gente se cansó, fue por allá por el 2001, explotó una crisis económica, una crisis social, cultural, política. La reacción de la gente no deslindó responsabilidades. Años de frustraciones, promesas incumplidas, incompetencia, corrupción, descargó toda su bronca contra toda la actividad política, presidente. Como derivado de esa crisis, surgió el discurso del costo de la política, del gasto de la política. Y entonces fue que acá en Córdoba, presidente, el negocio fue redondo. A la par que se cabalgaba sobre el malestar de la ciudadanía, se decidió desguazar, se decidió vaciar la principal herramienta de control que tiene el sistema democrático, que es el Parlamento, y en simultáneo se crecían las áreas incontrolables del Departamento Ejecutivo y lisa y llanamente se montaba un Estado y una burocracia paralela, presidente. Es muy importante dejar en claro un concepto, presidente. El costo de la política no se vincula al presupuesto de esta institución, presidente. El costo de la política se vincula a las concesiones que se otorgan preacordadas de antemano, a las licitaciones públicas digitadas, a los sobreprecios de las compras del Estado, a las sobrevaluaciones de la obra pública, a los fondos reservados, al endeudamiento serial y en dólares. Ese es el costo de la política, presidente. Me voy a permitir hacer un reconto muy sintético de los episodios del pasado y del presente más emblemáticos que dan cuenta del sistemático vaciamiento de la legislatura, presidente. El primero, el fundamental, del cual fuimos cómplices, presidente, y asumimos nuestra responsabilidad como partido político, fue pasar del sistema bicameral a la unicameralidad vigente. Este legislador, con 20 años, era candidato convencional constituyente suplente de la lista del radicalismo y sostuvo esa postura, presidente. Por eso es que nos hacemos cargo de los errores del pasado. Hoy, a la luz de los tiempos, advertimos claramente que fue un error. El sistema electoral escogido y usufructuado luego, con posterioridad tras 12 años de gobierno de Unión por Córdoba, da cuenta de estos números, presidente. En el año 2007 obtuvieron el 37% del apoyo de la ciudadanía, sin embargo, ostentaron más del 50% de las bancas. El restante 63% del pueblo de Córdoba, que no estaba de acuerdo con la continuidad de su gobierno, no llegó a obtener el 50% de la representación de las bancas. En el 2011, presidente, el 43% del pueblo y la ciudadanía de Córdoba ratificó para que ustedes sigan gobernando esta provincia. Sin embargo, hoy ostentan el 63% de la representación de las bancas de la legislatura. Un 57% de la sociedad cordobesa no estuvo de acuerdo con que ustedes continúen gobernando esta provincia. Sin embargo, tienen la representación de tan solo el 37% de las bancas, presidente. Gobierna legítima y democráticamente una minoría que no escucha a una mayoría opositora, presidente. Las agencias que inmediatamente crearon, no solamente sortearon el control del Tribunal de Cuentas, sino que además, por no tener la obligación de consolidar trimensualmente la rendición de cuentas de sus gastos, nos impiden a los legisladores controlarle sus gastos. Simplemente lo podemos hacer una vez al año con el balance final del ejercicio, para cuando advirtamos que los errores ya son tarde de corregir, presidente. Esta es la legislatura, como lo mencioné antes, en un proyecto que descansa en las comisiones de indiferencia. Es la única legislatura del país
que no requiere 2/3 para el tratamiento excepcional de los sobretablas, sorteando el mesurado paso por las comisiones y el respectivo estudio de los proyectos, presidente. El presupuesto de esta legislatura para el 2013 es del 0,55% del presupuesto, aún menor del 0,59% que significó para el 2012. Es la legislatura de la República Argentina que tiene el presupuesto más insignificante del contexto de los presupuestos de las legislaturas provinciales de las 24 provincias argentinas. En Santa Fe es del 1,40%, en Entre Ríos es del 1,36%, presidente. La ley de presupuestos, presidente. La madre de todas las leyes, la hoja de ruta, la que da previsibilidad a las inversiones, transparencia en el uso de los recursos, la convirtieron literalmente en un dibujo, presidente, y lo digo con mucha responsabilidad. En el 2011 aprobaron el presupuesto para el 2012 a sabiendas que tenía una estructura ministerial que no se iba a condecir con la realidad. Organizaron, planificaron el desorden para que no los controlemos. ¿Sabe cuántas notas rectificando el presupuesto para este año ingresaron a la legislatura? 41 notas. Cada una de esas notas tiene por lo menos promedio 15 modificaciones de partida, aumentando partida o cambiando partida. Cambiaron más de 400 veces el presupuesto, presidente. La ejecución presupuestaria, la herramienta de la cual nos servimos los legisladores para analizar el gasto público, cómo utilizan ustedes los recursos que los ciudadanos le han confiado. La del primer trimestre llegó a pocos días de que se venciera el segundo. La del segundo trimestre llegó cuando ya había vencido el tercer trimestre. Y la del tercer trimestre, presidente, fue un poco más rápido, pero lograron coincidirla con el envío del presupuesto para que se licuara el análisis periodístico y legislativo del control del gasto público, presidente. 360 pedidos de informe se presentaron en lo que va del año en la legislatura de la provincia. No nos aprobaron ninguno, presidente. 96 proyectos legislativos fueron aprobados de acá, 76, el 80% vino del Departamento Ejecutivo, consignando una injerencia del Departamento Ejecutivo intolerable en una democracia, presidente. Redujeron a la legislatura a ser fedataria, suscriptora, escribana, presentando decretos a referéndum de la legislatura cuando deberían de haber sido proyectos legislativos. Lo hicieron con el boleto educativo, lo hicieron con la exención impositiva a los ingresos brutos, lo hicieron con la ley orgánica, presidente. El radicalismo presentó 40 proyectos legislativos que duermen indiferentemente en las comisiones. El Frente Cívico más de 30, García Elorrio más de 30, la Izquierda Unido otro tanto. No aprobaron ninguno. 27 pedidos de interpelaciones rechazaron automáticamente, presidente. Esa es la situación de la legislatura de la provincia de Córdoba. Pero permítame leerle algo, presidente, que me parece que es de interés institucional. Son las palabras que expresara su gobernador, presidente, en el discurso de apertura cuando utilizaron esto de escenario teatral de la candidatura presidencial. Y le voy a ser muy textual. Esto nos decía José Manuel de la Sota, presidente Alessandri. Quiero pues, señoras y señores legisladores de todas las bancadas, decía el gobernador, invitarlos a que iniciemos un estilo nuevo de diálogo entre nosotros, a que este año nos encontremos varias veces, con una agenda acordada entre los líderes de las bancadas, para que este gobernador de todos ustedes, junto al gobierno, pueda venir a este recinto, como si fuéramos un sistema semiparlamentario, decía el gobernador, presidente, a confrontar ideas con respeto, a escucharnos, a aprender mutuamente unos de otros. Quiero dejar formalmente planteado, decía de la Sota, el compromiso de mi parte en este recinto. La única vez que vino el gobernador al recinto fue un asalto nocturno que pulverizó para siempre la expectativa del 82% móvil de los jubilados de Córdoba, presidente. Y la única vez que nos convocó al diálogo, genuinamente el radicalismo le acercó una propuesta que buscaba paliar el déficit habitacional de los cordobeses y nos devolvió un caballo de Troya, una trampa, una picardía que nos quería hacer autores o socios de un ajuste que quintuplicaba el valor de las cuotas sociales, presidente. Quiero decirle algo a su bancada, presidente, por intermedio suyo. Le pido que levanten el autoestima, legisladores. Que no dejen que los denigren
a hacerlos creer que no son capaces ustedes de convencernos a nosotros. Yo los veo y veo talentosos legisladores, exfuncionarios, exintendentes, dirigentes gremiales. No resignen la voluntad política de poder persuadirnos a nosotros de que el camino que ustedes han escogido es el correcto, presidente. No cercenen el debate en la legislatura, no le pongan una mordaza al Parlamento, presidente. Permítannos a nosotros, los opositores, también. Pruébennos a ver si podemos aportar sugerencias que les sean válidas, como bien decía el gobernador. Eso lo exige el respeto institucional, presidente. Eso lo exige la democracia. Eso lo exige la calidad de la democracia en la provincia de Córdoba, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, legislador, y lo felicito por el cumplimiento estricto del tiempo en la palabra empeñada de tomarse los 10 minutos. Una puntualidad realmente notable. En consideración, la moción de tratamiento de reconsideración formulada por el legislador de Loredo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. Rechazada.